Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este programa, Una para Todas, este espacio que tenemos cada día jueves para hablar sobre específicamente salud mental. Hemos tenido muchos invitados, invitadas acá para hablar sobre este tema tan interesante, casi siempre psicólogos, psicólogas, y ahora en esta oportunidad estamos con la psiquiatra Erika Quintanilla, quien es psiquiatra adulto del Hospital Base Valdivia, con quien vamos a tener una conversación súper interesante porque además estamos haciendo esta entrevista en el marco de conmemorarse el Día Internacional de la Salud Mental en octubre, así que por eso y sabemos además lo importante que es hablar de este tema y lo poco que lo abordamos muchas veces. Así que Erika, bienvenida a Una para Todas. ¿Y cómo estás? Primero que nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar acá y hablar de estos temas tan importantes, ¿cierto?, que tienen que ver con la salud mental. Erika, primero me gustaría preguntar ¿cómo llegaste a estudiar psiquiatría? ¿Por qué te interesó este tema? Yo creo que desde que estaba como en tercero o cuarto medio empecé como a visualizar y a fascinarme con las posibilidades de la mente humana, del cerebro, y ya tenía claridad que quería ser médico, pero bueno, con el pasar del tiempo y de ir leyendo cosas y descubriendo un poco las alternativas que habían, me empezó a encantar, a fascinar las posibilidades, como conversábamos, de las personas, de las mentes. ¿Cuánto tiempo llevas dedicada a la psiquiatría? Hay que sacar cuenta. A ver, yo egresé de psiquiatría el año 2006. Sí, el año 2006, y ahí me vine a Valdivia. Sí. Y de ahí es que te has desarrollado como psiquiatra acá en Valdivia. En Valdivia, sí. Súper. Me gustaría un poquito, Erika, que entremos en el terreno de la conversación. Primero, preguntándote cuáles son las patologías de salud mental que son más frecuentes. Bueno, dentro de las patologías más frecuentes de salud mental en los adultos están principalmente los trastornos ansiosos. Lo más frecuente, que no es por lo que la gente más consulta, pero lo más frecuente son las fobias específicas, las fobias a las arañas, a las polillas, a los perros, ¿cierto? Pero bueno, a menos que uno trabaje, no sé, de cartero, digamos, tienen que entregar, ¿cierto? En general nadie consulta por una fobia específica, ¿sí? Sí, pero la gente lo va descubriendo en la consulta, por ejemplo. A veces sí, a veces aparece, pero los motivos, yo diría, más frecuentes de consulta hoy día en salud mental en general, tanto a médicos generales como a especialistas y a psicólogos también, son los trastornos ansiosos. Son los trastornos ansiosos, el trastorno de pánico. ¿Cuáles son algunas de las características de estos trastornos ansiosos, como para la gente que nos está viendo en la casa? A lo mejor identificar que estamos frente a un trastorno ansioso que necesitamos ir a un psiquiatra. Bueno, primero considerar que la ansiedad es parte del repertorio básico de nuestras emociones, ¿ya? Y es algo que nos permite de alguna manera adaptarnos y enfrentar los distintos estímulos, entender que hay algunas cosas que nos producen ansiedad, porque, por ejemplo, ir a dar un examen normalmente nos produce ansiedad, ¿cierto? Pero cuando estos síntomas, cuando esta ansiedad ya empieza a sobrepasarnos, a afectar nuestra calidad de vida, a no dejarnos dormir, por ejemplo, a no dejarnos pensar, a no dejarnos concentrarnos, es ahí cuando hay que preocuparse y es necesario consultar. A veces son crisis específicas, como en el trastorno de pánico, ¿cierto?, donde característicamente las personas tienen una crisis que tiene un inicio y un fin, ¿cierto?, que es la crisis de pánico, donde es terrible porque de verdad las personas piensan que se van a morir o que se van a volver locas, ¿cierto? Y tiene síntomas muy intensos, no solamente psicológicos, psíquicos, sino que también corporales, taquicardia, sudoración, sensación de piernas débiles, etcétera. Y también esta sensación mental de mucha angustia, y entonces lo complicado ahí es que las personas empiezan a evitar, empiezan a retraerse, no se atreven a ir a ciertos lugares porque creen que les va a venir la crisis. Genera mucha angustia, no solamente en la crisis, sino que también solo el hecho de pensar que puede venir una crisis. Terrible, sí. Bueno, sí, yo siempre igual acá lo digo, yo sufro de un trastorno de ansiedad y recuerdo que, bueno, me empezó hace 10 años y me empezó a pasar eso que tú estás describiendo. Me dio, por ejemplo, una vez cuando estaba en el mall, entonces después ya no quise nunca más al mall.
Claro. Entonces después andaba caminando sola por la calle y me dio una vez, entonces no quise caminar más sola por la calle. Y después me dio una vez, no sé, pues así, me dio una vez en la casa de mi primo, no quise ir más a la casa de mi primo. En todos los lugares donde me había dado alguna vez, Exacto. no quise volver. Y empecé a cerrar repertorio de lugares, de espacios exacto, que podía visitar. Me dio una vez en un pub, nunca más fui a un pub. Después ya no quería salir de noche porque sabía que me podía dar de noche. Y así... o ciertas personas que me daban, y empecé a reducirlo, hasta que de pronto ya no quería salir de mi casa. Entonces ahí mi papá me dijo, bueno, en aquel tiempo antes no se hablaba mucho de salud mental, entonces él me dijo, lo que tienes es neurosis, así decían antes. Me dijo, yo una vez cuando joven tuve neurosis, así que esto es nervioso. Y ahí él me empezó a obligar a salir. No, vas a ir conmigo. No, yo siempre me quedaba en el auto, te acompaño. No, bájate y vas a ir al supermercado. Y yo, no, me va a venir. Después no venía nada. Pero esas es unas formas. Hay otras personas que les da vértigo. Hay otras personas que les da, bueno, tiene un montón de síntomas, así como bien amplio. Sí, bueno, esa es una de las cosas que a mí me parece increíble de esto que llamamos la mente. Que son lo potente que puede llegar a ser nuestro cerebro, ¿no? Y a convencernos, por ejemplo, de que va a pasar algo terrible, cuando en realidad las personas que sufren de crisis de pánico, en general son capaces de enjuiciar y decir, sí, bueno, si en realidad es ridículo porque nunca me ha pasado nada, pero me siento tan mal en ese momento que en realidad evito los lugares, evito las personas, y entonces empieza a afectar considerablemente la calidad de vida en gente joven, además, en gente joven. A mí me empezó súper joven. En adolescentes, en adultos jóvenes. Como a los 24 años. Exactamente. Como cuando salí a la vida laboral, como que ahí me surgió este síntoma. Te quería preguntar también sobre otras afecciones que, si bien no son tan frecuentes como la ansiedad, pero también lo son, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo podemos identificar que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo? Porque de pronto todos tenemos como ciertas mañitas o cosas que nos gusta hacer en forma como sistemática, pero no necesariamente lo es. ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo podemos saber que estamos frente a un TOC? Claro, el trastorno obsesivo compulsivo, como su nombre lo dice, es un trastorno que tiene de alguna manera como dos esferas de síntomas, ¿sí? Una que es la duda permanente respecto, por ejemplo, a la limpieza, al orden, a la simetría, ¿cierto? Ya donde las personas asocian de alguna manera que eso tiene que estar, y si no, se sienten inseguras, se sienten muy incómodas, que va a pasar algo malo. Entonces es una duda permanente muy potente de alguna manera, que hace que las personas tengan una conducta compulsiva que tiene que ver, por ejemplo, con chequear si cerraron el gas, si cerraron con llave. Pero efectivamente es una duda que es de alguna manera, porque claro, a todos nos hemos devuelto alguna vez a ver si cerramos con llave, ¿no? Por ejemplo, si cerramos el auto, pero devolverse infinitas veces y que nuevamente empiece a limitar tu desempeño cotidiano y que esa duda te inunda de alguna manera. Hay gente cuando es tan severo que no sale de su casa porque no tolera la duda, por ejemplo, de no saber si dejó el gas cerrado, o la sensación de contaminación. Ahora en la pandemia, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo o debutaron o empeoraron por el tema de la limpieza, ¿no? De la contaminación, de los bichos, de los virus, en este caso, ¿cierto?, con el COVID. Así que también es un cuadro, claro, que tiene esta ansiedad, esta angustia, esta inseguridad permanente, ¿cierto? Es la duda y es la necesidad entonces de la conducta compulsiva, que puede ser el orden, la simetría, no pisar las rayas, ¿cierto? Contar hasta cierto número. Lavarse mucho las manos. Lavarse mucho las manos por el temor a la contaminación, como conversábamos. Hay personas que se llegan a herir las manos. Exacto, o la cara. Sí, por tanto lavarse. Exacto. Para eso me imagino que existen algunos medicamentos también. O sea, si voy a un psiquiatra, me van a dar algún medicamento que me va a ayudar por algún tiempo, ¿no? Sí, en general podríamos decir que para los trastornos ansiosos, el trastorno de pánico del cual conversábamos, el trastorno de ansiedad generalizada, que son personas que están todo el tiempo muy expectantes, muy ansiosas, pensando que a ellas o a algún familiar o alguien querido les va a pasar algo malo. Entonces se angustian mucho también pensando cuando alguien sale de la familia o ellos mismos, porque todo el tiempo están pensando en algo negativo, con mucha angustia.
para el trastorno obsesivo compulsivo también en general, la evidencia dice que, bueno, depende de la severidad también, pero los tratamientos, el mejor tratamiento de alguna manera es la combinación, tanto de lo farmacológico como lo psicoterapéutico. Ajá. Una buena psicoterapia muchas veces es clave en la recuperación a mediano y largo plazo de estas enfermedades. La psicoterapia de pronto tiende a ser larga. Muchas veces la gente la deja porque siente que ya no pasó nada, que no le ha hecho efecto. Es lo que siempre escucho. Y yo no necesito psicólogo si tengo amigos. Entonces son algunas de las excusas que siempre escucho. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Pucha, yo creo que como en salud y como en todas las áreas hay de todo en todos lados. Como se dice, yo creo que es súper importante, así como cuando uno va a un médico, también cuando va a un psicólogo, buscar. Hoy día existen muchas maneras de buscar información curricular de las personas donde uno consulta. Ya hay personas muy bien formadas en psicoterapias específicas que tienen evidencia. No es juntarse a conversar, no es juntarse a descargar mis angustias, mis malestares, sino que son técnicas muy específicas con sesiones estructuradas, con objetivos claros y por tiempos muchas veces limitados respecto a todas estas patologías que estamos conversando. Sí, ¿en cuánto tiempo más o menos, por ejemplo, en una terapia de estas que son como más cortas, que ¿cómo se llaman? Abreviadas. Claro, o cognitivo-conductual, eso, sí. Que creo que son como sí. de un tiempo corto. ¿De cuánto tiempo corto estamos hablando más o menos? Uh-huh. Bueno, ahí depende de la técnica, como conversábamos. Ya una de las terapias que tiene más evidencia, por ejemplo, para los trastornos ansiosos es la terapia cognitivo-conductual, efectivamente. 10, 12 sesiones, pero también hay, como conversábamos, depende un poco de la mano de la severidad del cuadro, de la motivación del paciente. Una de las complicaciones, yo diría, es la motivación, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis pacientes, el tomarse la medicación es la parte más fácil, porque uno va a la farmacia, lo compra, lo retira en el hospital, y de alguna manera es algo externo que yo creo que va a solucionar el problema, ¿ya? Pero con la terapia que más hay que comprometerse es con la psicoterapia, porque finalmente es el trabajo, lo hace el paciente, acompañado por un buen terapeuta que va guiando de alguna manera esa mejoría, pero el esfuerzo y el trabajo lo tiene que hacer el paciente. Perfecto. ¿La bipolaridad es un cuadro que ves con frecuencia? La bipolaridad, a ver, está dentro de los trastornos del ánimo, ya como generalidad los trastornos del ánimo básicamente se dividen en monopolar o unipolar, donde están los episodios depresivos, que yo creo que la mayor parte de la gente se maneja con eso, ¿cierto? Y por otro lado están los trastornos afectivo bipolar, que son personas que tienen episodios en general, tanto de manía como de hipomanía, como episodios depresivos. ¿Quiere decir la hipomanía? La manía son las personas que se aceleran en términos de pensamiento, de la velocidad del pensamiento, de las ideas, se facilitan de alguna manera en términos de que, por ejemplo, todos estos filtros que a uno le hacen no gastar más dinero del que uno debiera, ¿cierto? O no ir al casino y apostar hasta lo que uno no tiene, o cuidar un poco las relaciones de pareja, ¿cierto? Como que todos estos filtros de alguna manera que el cerebro nos permite hacer un juicio de tomar correctas decisiones. En los episodios maníacos se pierden de alguna manera esos filtros, ¿sí? Entonces las personas se aceleran, tienen demasiada energía, sienten demasiado bienestar y en esa sensación como de omnipotencia de alguna manera, como que estos filtros se aflojan, por decirlo, entonces tienen episodios donde gastan más dinero de lo que hubieran deseado, muchas veces se meten en relaciones promiscuas de las cuales se arrepienten, ¿ya? Y eso tiene ciertos criterios de tiempo también, que tiene que durar cierta cantidad de síntomas. Y la hipomanía de alguna manera es esto que estamos conversando, pero con menos severidad, con menos intensidad. O sea, tienen estos episodios como de estar también como demasiado felices, muy eufóricos, y después caer en un estado como depresivo, ¿no? Como muy arriba, muy abajo. No necesariamente después de un episodio de manía o de hipomanía viene un episodio de depresión, ¿ya?
pero en general se habla que la bipolaridad es una enfermedad crónica, por lo tanto, como todas las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, es una enfermedad que se estabiliza, no se mejora, lamentablemente, ¿ya? Y uno ve en el transcurso de la vida de las personas que, claro, tienen episodios que son de todas maneras autolimitados, pero requieren tratamiento farmacológico, tanto de manía como de episodios depresivos, que no necesariamente van uno tras otro. La idea es que pasen la mayor parte del tiempo estables anímicamente. Con respecto a de estos trastornos del ánimo, que tú lo decías, la depresión o estar en un estado depresivo, es algo que la mayoría conocemos, ya hemos hablado de eso, pero se habla más en realidad también ahora de eso, Erika. Esa es la impresión que tengo yo. Hoy día hablamos mucho más de salud mental, tenemos aquí un programa donde nos dedicamos a hablar de eso, pero aún así creo que es importante recalcar cómo sé que estoy frente a una depresión o a un estado depresivo, porque creo que la mayoría de las personas hemos tenido un estado depresivo alguna vez, pero ya ¿cómo puedo saber que estoy frente ya a algo más complicado? A ver, no sé qué diferencia haces tú entre depresión y un estado depresivo. Como me imagino un estado depresivo como que de pronto son factores externos, algo que nos hace sentir mal externamente. Claro. Pero también hay una diferencia en cuando no hay nada externo, no pasó nada y yo empiezo a sentirme mal. Exacto, sí. Sí, bueno, así como hablábamos inicialmente de la ansiedad, la tristeza es parte del repertorio también de las emociones, que es parte de todo de lo que nos toca sentir, digamos, ¿cierto? Lo raro sería que nunca nadie tenga algún episodio de tristeza, ya sea por un duelo, porque perdió el trabajo, porque se murió una mascota, algún ser querido, ¿cierto? O bueno, por distintas circunstancias que hacen que uno se ponga triste en general en relación a ciertos acontecimientos. Entonces, de alguna manera, el estado de ánimo está en sintonía, ¿cierto?, con lo que ocurre en lo cotidiano, ¿sí? Ni siquiera estábamos hablando de cosas así especiales, particulares, sino que de cosas cotidianas, de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, primero aclarar qué es eso, ya que primero el sentirse triste de repente, el sentirse desmotivado, el sentirse cansado, es parte de lo que nos puede pasar porque tuvimos mucho trabajo, porque estudiamos mucho, porque estamos pasando por un momento donde familiarmente está difícil, tenemos algún familiar enfermo, etcétera. Y eso está normal, eso está bien. Es lo esperable. Claro. Ahora, si uno pudiera escoger, claro, nadie quiere estar triste, obviamente, no. Todos quisiéramos estar siempre felices, ¿cierto? Pero a veces hay que reconocer que toca estar triste, ¿no? Pues es lo que toca y bueno, hay que enfrentarlo, ¿cierto? Las dificultades lo mejor posible. Ahora, una cosa distinta tiene que ver con un episodio depresivo, una enfermedad depresiva, donde de alguna manera efectivamente la emoción, la tristeza, la falta de capacidad de disfrutar, de alguna manera es independiente al ambiente. Es independiente que tenga o no dinero, que tenga o no trabajo, que tenga o no pareja, que tenga una familia sana o con dificultades. Está ahí. Está ahí permanente de alguna manera y que la persona no es capaz de sintonizar mucho con lo que está pasando, ¿no? Y esa, bueno, es una de las teorías también porque se cree, entre otras cosas, de por qué en la primavera aumentan más los intentos de suicidio y los episodios depresivos, ¿no? ¿Por qué, Erika? Una de las cosas que se cree es porque en la primavera, como que las personas que no están con un episodio anímico, ¿cierto?, depresivo, como que todos nos ponemos un poquito más contentos, ¿no? Hay más luz, salimos más, nos vestimos con más colores. Pero claro, las personas que tienen un trastorno del ánimo no son capaces de sintonizar con eso. Entonces, como que eso de alguna manera fuera como el empujón de alguna manera para sentir que uno no sintoniza y efectivamente entonces deja más evidente que estamos ya frente a una enfermedad donde característicamente está la tristeza, no necesariamente es andar llorando por todos lados, sino que está la tristeza, está la incapacidad de disfrutar de las cosas habituales, ya no de grandes cosas, sino que si yo disfrutaba, por ejemplo, ver una película, salir a comer algo rico, salir a caminar,
es como que ya hay desinterés. Hay falta de capacidad de disfrutar de las cosas en que habitualmente yo disfrutaba, ¿ya? Otro síntoma bien frecuente y que a veces en algunas personas se manifiesta más así, también es la irritabilidad. Ya, la irritabilidad también es un síntoma que hay que prender las alarmas, porque también es muy frecuente en los episodios depresivos. Y los trastornos del sueño, pues. Ya, las personas con depresión característicamente se quejan de que no pueden dormir. Dos patrones básicamente: uno, que les cuesta mucho conciliar el sueño, ya, y si no, que le ganan al despertador, que duermen un ratito y después al otro día le ganan al despertador y no son capaces de levantar. Les cuesta mucho. Exactamente. Claro. Perfecto. Me gustaría que pasáramos a hablar un poco con respecto al uso de los medicamentos. Señor director, le quería preguntar cuánto tiempo llevamos. Ya estamos en el tiempo de irnos a una pausa. A la vuelta vamos a hablar, doctora, sobre esto, porque es importante. Hoy día existe mucha medicación, automedicación de la gente. Así que quédese, vamos a una cortísima pausa y ya regresamos con más Una para Todas. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad, caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos, viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. ¿Qué es para usted o qué significa para ustedes el río aquí en la ciudad? ¿Qué es para usted la costanera tan bonita y que se vea reflejado un río tan hermoso que creo que nos caracteriza como ciudad? Yo creo que es la esencia de la ciudad. No hay ciudad más bonita que tenga un río y una costanera tan espectacular para aprovecharla no solo para actividades de repente culturales, sino para hacer deporte, trotar junto al río, ya sea de día, de noche, con lluvia. Creo que la ciudad no tendría el deporte que tiene si no estuviese el río. Creo que el río acá en Valdivia es el corazón de la ciudad. Todos los valdivianos obviamente nos sentimos identificados muchas veces, muchos días, muchas horas corriendo por ahí, viendo siempre a la regata o a los remeros pasar. Son compañeros no de deporte, pero sí somos colegas respecto a lo que lo hacemos de forma profesional. Así que creo que es muy importante cuidarlo y también todo lo que rodea obviamente al río. Yo tuve la suerte por el fútbol salir a varios lados, pero ver esto es muy difícil, es muy difícil. La verdad que uno lo aprovechaba también cuando hacía deporte, también salíamos a correr por la parte física, entonces siempre fue lo más maravilloso que hubo aquí en Valdivia. Queremos invitarte a cuidar a los futuros campeones y campeonas que entrenan día a día en Valdivia. Igual que nosotros, los jóvenes remeros y deportistas entrenan en el río o en nuestra costanera, dejándolo todo para seguir entregando títulos a Chile y a Valdivia. Lamentablemente, hay personas que no quieren a nuestro deporte y hemos tenido ataques a remeros o embarcaciones en nuestro río. Sabemos que la gente de Valdivia respeta a sus deportistas y ama estos hermosos ríos. Por eso te invitamos a sumarte a la convivencia fluvial, donde cabemos todos y todas. Cuidemos el río, cuidemos el deporte y cuidemos Valdivia.
Disfruta de la buena vida de Valdivia todo el año. Valdivia, la buena vida. Estamos de vuelta en esta conversación de día jueves con la doctora Erika Quintanilla, quien es psiquiatra del Hospital Base Valdivia, hablando hoy sobre salud mental. Doctora, habíamos quedado a la vuelta de hablar sobre la medicación, del uso de los medicamentos, algo muy importante. Yo sigo por ahí a una psiquiatra que habla sobre los medicamentos, porque de pronto las personas, vamos al psiquiatra, nos da un medicamento y dice, por ejemplo, antipsicótico, y uno dice, no, yo no voy a tomar esto. ¿Cómo me está dando un antipsicótico si yo no estoy psicótica? Pasa eso y a uno le da miedo o te dicen tómate, te dan varios, y uno como que un poco reticente a tomar la medicación. Entonces te quería preguntar, por ejemplo, sobre la quetiapina, que hoy día es un medicamento que es bastante recetado por los psiquiatras y que es un antipsicótico también, pero no lo recetan solamente para eso. ¿Para qué otros cuadros o para qué otras afecciones de salud mental se ocupa la quetiapina? Sí, bueno, nos pasa harto efectivamente en psiquiatría esto de que los medicamentos están como clasificados para que fueran una sola cosa, como antipsicóticos efectivamente, pero que tienen muchos usos, ¿no? Que tienen muchos usos y eso va a depender de la dosis, del horario, entre otras cosas. Y la quetiapina en específico, los últimos años, efectivamente ha aumentado de alguna manera su uso por distintas razones. Y la quetiapina depende de la dosis, como conversábamos. Puede usarse en la noche. Bueno, la quetiapina está clasificada dentro de los antipsicóticos, pero actúa como antipsicótico solamente en dosis altas. Estoy hablando 500, 600 miligramos de quetiapina. La mayor parte de la gente que le prescriben quetiapina es por cuadros anímicos, por ejemplo. Ya la quetiapina, o problemas para dormir. Sí. A mí me lo dieron porque tenía problemas para dormir y me acuerdo que una vez me dieron quetiapina. Sí. Efectivamente se usa con algunas indicaciones en que efectivamente tiene harta evidencia, ya como antipsicótico en dosis altas. También tiene un efecto importante como estabilizador del ánimo en las personas con bipolaridad, como estábamos conversando en el bloque anterior, ¿cierto? La quetiapina es una herramienta terapéutica farmacológica importante y de alguna manera hay algunos en ciertos contextos, también en los episodios depresivos o en los episodios más ansiosos, ¿cierto? En los cuadros más ansiosos, donde a veces, aprovechando el efecto sedante que tiene la quetiapina por los receptores cerebrales donde actúa, es que tiene un efecto sedante. Entonces a veces, si es que el trastorno dentro de los síntomas cuenta con insomnio, por ejemplo, efectivamente uno como que se aprovecha de ese efecto adverso, por decirlo, y lo da en la noche como para ayudar al paciente a dormir. ¿Genera dependencia? No. ¿Qué medicamentos son los que generan dependencia y que hay que tener harto cuidado, doctora? En general, los medicamentos que generan dependencia son todos los que uno encuentra que la caja tiene una estrellita, ¿cierto? Esta estrellita verde, que son los psicotrópicos o los controlados, que dice ahí sujeto a receta médica. Clonazepam. En general, todos los terminados en pan. Diazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam. Todos esos producen dependencia, producen adicción, ¿sí? Entonces siempre la consigna en general, lo que uno debiera tener y advertirle al paciente en cuanto se lo prescribe, es que es la mínima dosis posible por el mínimo tiempo posible, ¿sí? O sea, en general, desde la psiquiatría, por decirlo, desde la patología psiquiátrica, porque las benzodiazepinas, los PAN, tienen otros usos también. Pero en general, en salud mental, en psiquiatría, no debiera haber un uso crónico de benzodiazepinas, de estos fármacos.
Perfecto. ¿Y qué hay con estos medicamentos que a veces se recetan por largo tiempo y la gente también de pronto ya va a tomar sertralina y de pronto llevas tomando sertralina un año, o escitalopram o fluoxetina, y la gente dice, me estoy sintiendo mejor, ya no lo necesito, y lo dejan solo, porque somos súper buenos para darnos de alta solo. Ya, ¿y para qué? Además voy a ir y pagar si ya estoy súper bien, y lo dejo. Y después al tiempo no lo dejé de la manera que corresponde, ¿cierto? Y al tiempo vuelvo con los mismos síntomas. Exacto, sí. Bueno, yo creo que la psiquiatría es parte de la medicina, y como todos los tratamientos, ¿cierto? Como los tratamientos antibióticos, como todos los tratamientos, tienen ciertos objetivos, tienen ciertos tiempos, y que obviamente muchas veces los pacientes no tienen por qué saberlo. Entonces es importante no solamente el no automedicarse, sino que también el cumplir con el tratamiento con supervisión médica, ¿cierto? Uh-huh. Porque efectivamente, bueno, los antidepresivos, por ejemplo, la sertralina, los que mencionabas tú, la sertralina, fluoxetina, todos los de esas familias, si bien uno los busca en internet o ve el prospecto y todo, y claro, están como antidepresivos, pero de nuevo, así como la quetiapina, tienen distintos usos. Se usan para cuadros ansiosos, para cuadros anímicos, etcétera. Y entonces el tiempo de uso de cada uno de esos fármacos y las dosis y cómo después uno desescala es caso a caso. No hay una receta de cocina. Uh-huh. Entonces es súper importante el ir a control, y justamente porque una de las causas más frecuentes de recaída de los episodios tanto ansiosos como anímicos como depresivos es el abandono precoz de tratamiento. El abandono precoz. Pero claro, pasa que de repente la persona siente que se está sintiendo mejor y lo deja. De pronto no es el momento, según... Exactamente, no es el momento, sí. En general, por ejemplo, los episodios depresivos, si es el primer episodio depresivo, por ejemplo, el paciente debiera estar idealmente al menos 8 meses, 1 año libre de síntomas, y luego ahí recién es el momento para empezar a retirar de a poco, ¿sí? Gradualmente. Entonces, libre de síntomas. Exactamente. 1 año libre de síntomas. Ahí, claro, ya. 8 meses, 1 año. Bueno, y ahí depende si es el primer, segundo, tercer episodio depresivo, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay ciertas particularidades, y también depende de la sensibilidad de cada persona. O sea, hay personas que son mucho más sensibles, les cuesta mucho más ir bajando gradualmente las dosis, y hay personas que lo hacen con mayor facilidad. Entonces, como conversábamos, no hay una receta de cocina como, no sé, como un antibiótico que uno dice, ya, tomé esto, no sé, cada 8 horas por 10 días y se acaba, digamos. Esto es caso a caso. Ajá. Me gustaría preguntar por un poco los pacientes que tú ves en el hospital y que comentábamos, tiene que ver más con la esquizofrenia, psicosis también. Si nos podrías hablar un poquito de esas enfermedades, que si bien son menos frecuentes, también están presentes. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y cómo podemos identificar también estas enfermedades que son un poco más complejas. Uh-huh. Sí, bueno, la psicosis, como yo creo que todos sabemos, ¿cierto?, que están dentro de los cuadros graves, de salud mental, que sí o sí requieren tratamiento. A diferencia quizás de los trastornos ansiosos, los trastornos anímicos, la depresión particularmente, que eventualmente pueden tratarse solamente con psicoterapia, no así la bipolaridad, pero los otros sí. La psicosis en general sí requieren tratamiento farmacológico, ¿ya? Son enfermedades severas, y básicamente nos enfrentamos, la esquizofrenia como tal es una enfermedad que es poco prevalente, cerca del 1% de la población a nivel mundial tiene esquizofrenia. Las personas como desarrollan esquizofrenia en algún momento de su vida, te iba a preguntar por eso. ¿Una persona nace esquizofrénica, se hace esquizofrénica, se le puede desatar la esquizofrenia a cualquiera en cualquier momento de la vida? No, en general no. Se cree hoy día, no está 100% clara cuál es la patogénesis final de la esquizofrenia. Pues se cree que es una enfermedad del neurodesarrollo. Y en general aquí
poner ojo como en la adolescencia, ¿no? Es en la adolescencia y en la adultez temprana donde habitualmente debutan las personas con un primer episodio de psicosis y con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿ya? ¿Por qué ojo en la adolescencia? Porque en la adolescencia todos sabemos que hay ciertos cambios, ciertos que tienen que ver un poco con el encerrarse en la pieza, con no querer estar con los adultos, pero más bien es querer estar con los pares, ¿cierto? Con los amigos, porque tiene que ver con el grupo de pertenencia. Pero las personas que empiezan con síntomas de esquizofrenia empiezan a aislarse no solamente de los adultos de la familia, sino que también empiezan a aislarse de pares. Muchas veces empiezan a bajar el rendimiento académico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ojo que la esquizofrenia no solo es escuchar voces, ¿cierto? O ver cosas que no están, o sentirse perseguido, que quizás es como lo más habitual que conoce la gente, sino que también uno tempranamente ve estos cuadros y que debutan muchas veces en la adolescencia. Y el otro factor que yo creo que es muy relevante de mencionar, que son las psicosis de esta edad, digamos, que está muy asociado al consumo de sustancias. Ya hoy día sabemos que el tema del consumo de sustancias es un gran tema, principalmente la marihuana. La marihuana produce muchos cuadros psicóticos y hoy día está bien normalizada, ¿no? Es como que la marihuana es como el desde, ¿no? Sí, entonces normalizado. ¿Cómo es un episodio de psicosis? No tengo idea. Sí. Bueno, como conversábamos, la única causa de la psicosis no es la esquizofrenia, también hay otras causas como las exógenas que llamamos nosotros, o por sustancias, por drogas. Una de las que más produce psicosis es la marihuana, ¿ya? ¿Pero alto consumo de marihuana? No necesariamente. No necesariamente. Yo siempre le explico a mis pacientes que la psicosis por consumo de sustancias es una ruleta rusa. O sea, uno dice, bueno, pero Juanito ha consumido toda la vida y nunca... Sí, pero es como el cigarro y el cáncer, ¿no? Es como, claro, hay gente que a los 80 años todavía está fumando y otros que a los de poco andar les da un cáncer. Exacto, pero de que es mucho más prevalente y dentro de las drogas que más producen psicosis es la marihuana. Así que ojo también con esto de que es natural y que sirve para los dolores y para la cefalea, para la epilepsia. De hecho, la marihuana que se usa para ese tipo de trastornos, para, por ejemplo, los TEA, epilepsia refractaria, etcétera, es otro tipo de marihuana, que no es esa marihuana recreativa y que a uno lo vuela, sino que es una marihuana que tiene un efecto de analgesia o de otro tipo, ¿ya? Pero volviendo al tema de la psicosis, en general, uno, como persona que no se dedica a salud mental, uno empieza a ver ciertos cambios en las personas, ¿no? Ciertos cambios en términos de, por ejemplo, el que habla sola, que habla porque está escuchando voces, es decir, esa persona está interferida por alguna alucinación, ¿cierto? Que en general muchas veces son auditivas, ¿ya? O también personas se ponen con ideas delirantes, ¿cierto? Como perseguidos, como se dice a veces, ya donde sienten que los están observando, entonces no quieren salir, o se cubren, o cierran las cortinas, o no quieren, por ejemplo, conectarse o tapan la cámara del computador, etcétera, porque tiene que ver con la sensación, con la idea de que me están vigilando, que me quieren hacer daño, ¿cierto? Entonces, en la psicosis en general tenemos fenómenos alucinatorios, ¿cierto? De escuchar o ver cosas que no están en el fondo, que nadie más puede ver o escuchar, y estos otros fenómenos que llamamos las ideas o ocurrencias delirantes, que son pensamientos en que la persona tiene cierta convicción de que me quieren atacar, etcétera, y que en realidad no hay una evidencia plausible de que sea así, digamos. En general nadie más comparte eso, ¿ya? Entonces uno ve cambios de conducta en las personas. Ya, y esto entonces, ojo, en la adolescencia. Exacto. Y la gente que tiene esquizofrenia tiene episodios psicóticos. Habitualmente sí, pero... ¿No es una característica? Es una característica habitual, pero no es que psicosis igual esquizofrenia y no es que esquizofrenia igual psicosis, ¿sí? Puede ser, pero no es requisito único, digamos. Y en el caso de la esquizofrenia, como te preguntaba, ¿cuáles son algunas de las características que tiene esta enfermedad? Sí. En la esquizofrenia, los síntomas psicóticos, como ya hemos hablado, son como los más floridos, los más frecuentes, los más observables por terceros, pero
habitualmente cursan con síntomas de otras esferas, como ya algo mencioné hace un rato, ¿cierto? Por ejemplo, el rendimiento académico. O sea, se afectan las funciones superiores, las funciones ejecutivas, donde entonces en los adolescentes o los estudiantes universitarios de los primeros años uno ve que se les afecta la capacidad de concentrarse, de memorizar, de aprendizaje. Entonces empiezan a bajar su rendimiento. O sea, chicos que tenían muy buenos promedios, que eran buenos estudiantes y todo, empiezan a bajar su rendimiento porque afecta la capacidad cognitiva, ¿ya? Con o sin psicosis. Con psicosis, por supuesto, que está más interferido y es peor, pero sin psicosis también, ¿ya? También hay otra esfera de síntomas que tiene que ver como con lo anímico, con la voluntad. Muchas veces cursan con episodios depresivos principalmente, o con síntomas como de desmotivación, de falta de iniciativa, de voluntad, como el motor de partida, les digo yo, que también a veces se ve afectado. Entonces es importante ahí, dentro del tratamiento y de la rehabilitación, considerar que tiene que ver desde la higiene personal hasta motivarse por cumplir con las tareas específicas que tienen que ver con el momento de la vida, ¿cierto? No es lo mismo que esté estudiando, que tenga el primer cuarto medio, o decidir si voy a trabajar o voy a estudiar. ¿Puede a lo mejor alguien a simple vista pensar que estamos frente a una depresión y no a una esquizofrenia? Sí, efectivamente, y de hecho muchas veces, sobre todo al comienzo del cuadro, en la adolescencia y en la adultez joven, muchas veces las personas consultan por síntomas anímicos o porque la familia se preocupa, que están desmotivados, que están como medios irresponsables, que no van a clase y claro, ahí al poco andar uno se da cuenta justamente que más bien hay otros síntomas que van acompañando y no es un episodio depresivo. O algunos debutan también como un episodio depresivo. En el caso de los adultos ya 40 años hacia arriba, ¿puede alguien llegar a consultar por una esquizofrenia o ya se desarrolla en la adolescencia o cuando más chico? Sí. Lo más frecuente es el debut en la adolescencia y en la adultez temprana. Ya las mujeres en general debutan un poquito más tarde, como en la adultez temprana. Pero hay excepciones, como toda la medicina, digamos, ya, y efectivamente hay cuadros que aparecen a los 30 y algo, comienzo de los 40, pero es muy inusual, es muy poco frecuente. No hay un estudio que diga entonces fehacientemente por qué alguien desarrolla esquizofrenia o no. ¿Tendrá que ver algo también con lo genético? ¿Hay algo relacionado? Se ha buscado muchísimo. En algún momento hubo muchos estudios genéticos tratando como de encontrar ahí la respuesta del millón, de asociar algunos genes o algunas alteraciones genéticas que pudieran de alguna manera asociarse claramente. Y no, lo que hoy día se habla es que hay ciertos genes candidatos, pero que se comparte de alguna manera la alteración de estos genes, pero con distintos trastornos, con trastorno del espectro autista, con esquizofrenia, etcétera, ¿ya? Así que no hay algún gen específico. Lo que sí hay una agregación familiar en el fondo, donde las personas en la población general, como conversábamos, el riesgo de tener esquizofrenia es un 1%. Sin embargo, si uno es gemelo o es hijo de un papá o de ambos padres con esquizofrenia, ahí el riesgo, la probabilidad de tener esquizofrenia es más alto. Entonces hay una asociación genética, pero no es que sí o sí los hijos de personas con esquizofrenia van a tener esquizofrenia. Perfecto. Doctora, un poco para que vayamos redondeando la conversación, ya terminando, me gustaría que le podamos dar a la gente algunas ideas, algunos tips de cómo prevenir y cuidar nuestra salud mental, cómo prevenir tener alguna afección y cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Sí. A ver, yo creo que dentro de los factores protectores para la salud en general, yo esto nunca me canso de repetirlo tanto a los pacientes como a las familias, que creo que el mejor negocio para la salud es la actividad física. Y cuando uno dice esto es como, es que no tengo plata para el gimnasio, o no, es que no tengo tiempo. Entonces, la actividad física va desde, como se dice, preferir la escalera y no el ascensor, desde bajarte 2-3 cuadras antes del colectivo o estacionar un poquito antes del auto, ¿sí?
Salir a trotar es gratis. Hoy día tenemos plazas que están llenas de máquinas para hacer actividad física. Tenemos una costanera hermosa. Tenemos una costanera hermosa, ¿cierto? El clima no siempre acompaña tanto. Sí. Pero bueno, uno ve en otros países, en Europa, en Países Bajos, en Reino Unido, que tienen un clima igual o peor que el nuestro, y es impresionante cómo uno ve que la gente sale y no se limita. Entonces creo que esa es una mala excusa. Yo creo que vivir acá es asumir que es parte del cuento, digamos. Y hay que animarse. Yo creo que eso debiera ser así como lavarse los dientes. Uno debiera incorporar, ojalá desde muy pequeño, la actividad física, que a veces no cuesta ni un peso. Bueno, uno puede querer hacer cosas más sofisticadas, pero si no se tienen los recursos, bueno, igual se puede entonces caminar unas cuadras, trotar. Todos los días. No necesariamente tenemos que tener la plata para ir a un gimnasio con un personal trainer, no es necesario. Tal cual. Y hoy día, bueno, la municipalidad tiene harta oferta también, la piscina. A propósito de salud mental, yo le doy muchos certificados, y los colegas también, a personas que tienen algún diagnóstico de salud mental. Uno les da un certificado, y creo que entrar a la piscina municipal les cuesta 500 pesos. Wow. No sabía eso. Qué bueno. Sí, efectivamente. Ya, entonces, en la pista atlética acá del Coliseo también, uno creo que es gratis, que uno puede como pedir permiso, ir a trotar. O sea, no hay que tener ni un horario súper específico, ni grandes recursos, ni grandes tenidas deportivas, ni unas tremendas zapatillas como para... Así que bueno, eso para la salud mental. Pero pregunta, porque alguien nos puede estar mirando y decir, ¿y por qué? ¿Cómo es que salir a caminar me va a ayudar a sentirme mejor? Ajá. Sí. Sí, bueno, esto tiene mucha evidencia. Ya yo siempre le explico a los pacientes que el hacer actividad física no solamente tiene que ver con lo que diría a lo mejor un cardiólogo, ¿cierto? Es como con bajar de peso, la capacidad cardiovascular, sino que nuestro cerebro, cuando hacemos actividad física, libera una serie de hormonas y de neurotransmisores que tienen que ver con el placer, ya, que tienen que ver con el bienestar, con el placer. Y que eso se libera durante el ejercicio. Las conocidas endorfinas es parte de las hormonas que se liberan cuando uno hace actividad física, ¿ya? Ojo que en general sí, no es recomendado hacer ejercicio intenso a última hora de la noche, pues si no nos puede traer problemas para dormir, ¿ya? Pero ojalá al menos 1 o 2 horas antes de ir a dormir, máximo, digamos, así como las pantallas, es una buena opción. ¿Ya? Pasear al perro, mucha gente tiene perro también, ¿cierto? O sea, hay infinitas cosas que uno se puede poner creativo como para poder moverse un poco. Moverse, ya solo, acompañado, deportes en equipo, individuales, etcétera. Bueno, la gente que nos está viendo y no se mueve, tienen que saber que cuando uno hace ejercicio, por esto que usted estaba explicando, se siente muy agradable. Se siente como... Y uno que dice como, no, de nuevo, quiero venir de nuevo. Pero hay gente también que se pone como muy buena para hacer deporte. Porque de verdad que es una sensación de bienestar y de agrado, pero inexplicable, que tienen que experimentar. Es un factor protector, ¿cierto? Sí. Una forma de... ¿Y cómo más nos podemos cuidar? Mantener nuestras relaciones con amigos, mantener vida social... Sí, efectivamente el tema del mantener el contacto social con pares y grupos de ayuda es un gran tema. Hoy día también, el otro día leí un estudio de que la soledad también es un factor de riesgo para enfermedades de salud mental, ¿ya? Entonces, ahora, no es estar así del millón de amigos, siempre acompañados ni siempre carreteando. Estamos hablando más bien de relaciones de calidad, ¿no? Personas que nos ameriten confianza, que sentimos que somos un aporte, bilateralmente, que son relaciones de alguna manera saludables también en términos de lo bilateral, que es la ayuda, que es el apoyo y que es la confianza. ¿Sí? Ya. No puede ser una oreja solo para quejarnos o al revés, sino que más bien en el sentido como de amistad, de pareja, etcétera. La idea es que sean relaciones sanas y colaborativas, ¿no? Ya. Y lo tercero que diría yo también es que muchas veces se confunde el tiempo de ocio y de descanso con no hacer nada, ¿ya? Y ojo que el tiempo de ocio y de descanso tiene que ver con cambiar de actividad
y con hacer actividades que de alguna manera nos entreguen algo. No se trata de leer un libro súper denso ni ver una película así súper hiper densa, pero sí eventualmente hacer actividades que nos aporten, que nos ayuden a mirarnos, a reflexionar, nos dan temas de conversación con otros, ¿ya? Entonces, ahí si bien, por ejemplo, las redes sociales que hoy día nos ocupan tanto tiempo, no tengo nada en contra de las redes sociales, pero creo que el ocupar nuestro tiempo de ocio en el cara a cara, en el compartir con otros, en el aquí y en el ahora, es importante no dejarlo de lado, porque uno, bueno, es increíble, uno va a un restaurante, uno va a lugares, ¿cierto? Están como todos en su teléfono y dicen, bueno, ¿para qué se juntaron? ¿No? Sí. Sí. Cada día, doctora, nos cuesta más conectarnos con el aquí y el ahora. Ajá. Estamos aquí y ahora y estamos con el teléfono pensando en mañana, hablando con gente que no está y no estamos hablando con la gente que está frente a nosotros. Así que eso también no contribuye en forma positiva a las afecciones de salud mental. Por último, ¿cuáles son factores de riesgo y con qué cosas tenemos que poner cuidado y ojo? Yo creo que las redes sociales son uno. Sí, las redes sociales sin duda, porque a los adolescentes y bueno, a gente adulta también, en esta sensación un poco de la necesidad de aprobación, las redes sociales son una manera muy poco verificable, bien cobarde, digo yo también, ¿cierto? Donde la gente realmente no se muestra cómo está o cómo es. Entonces, ojo como con esa expectativa, con estar muy vinculado a eso, porque en realidad no nos da una conexión con lo importante, o señales de alguna manera de cómo estamos, etcétera, ya. También factores de riesgo, bueno, algo ya mencionamos acerca de las sustancias, del consumo, ya, pero también, o sea, también el tema del consumo, aunque suene un poco repetitivo, ya muchas veces no es que el consumo ocasional y recreativo de alcohol sea necesariamente malo, pero ojo con empezar a buscar el consumo de sustancias para, por ejemplo, querer dormir mejor o para querer relajarme, ya, porque yo le digo a mis pacientes, eso es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso no puede actuar como una especie de automedicación de alguna manera, donde estamos tapando cosas por las cuales tenemos que hacernos cargo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo con el consumo de sustancias, ya sean lícitas o ilícitas, que sin duda son un factor de riesgo para todas las enfermedades de salud mental, no solamente las adicciones propiamente tal, sino que, bueno, cuadros ansiosos, psicosis, como conversábamos, episodios anímicos, ya. El consumo de sustancias trae síntomas de salud mental muy polimorfos, entonces ojo con el consumo. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer haber estado hoy día con nosotros en este programa hablando de este tema tan importante y respondiendo todas nuestras preguntas. Así que, bueno, de esta manera vamos terminando. Muchas gracias. No sé si quiere dejar un mensaje por último a la cámara. Acá. Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Yo creo que debiéramos hablar más de salud mental y recalcar de que acá, como conversábamos hace un momento, si bien los fármacos son importantes, nos ayudan, pero creo que los factores protectores es lo que nos cuesta más, ¿no? Yo, como conversábamos, le digo a mis pacientes, el tomarte la pastilla es la parte más fácil, pero ir a la psicoterapia, volver a hacer actividad física o empezar a hacer actividad física es lo más difícil. Cambiar un hábito ahí. Porque tiene que ver con los hábitos y aprender a cuidarnos, ¿no? De verdad. Así que ojalá fuera todo el año el Día de la Salud Mental. Doctora, la dejamos también súper invitada a este espacio que es especial aquí en Valdivia TV para la salud mental, para que podamos hablar otros temas a futuro. Así que estuvo con nosotros hoy Erika Quintanilla, psiquiatra adulto del Hospital Base Valdivia. Los dejamos, por supuesto, invitados a seguirnos cada día jueves a las 21 horas, como siempre, con un tema interesante. Y además recuerden que si no nos pueden ver a través del canal 43 de Telefónica del Sur, nos pueden ver a través de nuestro YouTube. Así que estén muy bien, nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Chao, chao.